¿Cómo se dice guerra en guaraní, Macara? Yonairo Basú. Ah, Ñorairo. Sí, sí. Por eso nosotros recordamos siempre a la guerra grande con ese nombre. Yonairo Basú, la guerra grande. Por eso es lo que te dije generalmente, no te digo a bombo de cara, pero se dice Anín de Yaguañaró. Yaguañaró es que está enojado, el perro enojado. Enojado, Ñaró es el enojado. Ñaró es bravo. Bravo o enojado, ¿verdad? Sí. Pero si te dicen Yaguapirú, ahí no, es una pelea Claro, esa es la pelea. ¿Cómo? Yaguapirú, ahí no, es una pelea Que un perro flaco está bravo, no. Y el perro hambriento. no. Claro. Hambriento. El perros flacos. El perro flaco, sí. Pero esperame un poco, un perro hambriento puede ser bravo. No, perro hambriento, si fue el perro, el de la calle, el que ya está en las últimas. Hay otro que dice Yagua Pirucha Dopitay Betén que no se queda quieto como el perro flaco, ¿verdad? Obviamente hambriento. Entonces se mueve bien y va, claro, a buscar la comida, no encuentra. O sea, que ayer me quedé con la entrega, con la entrega, dije, con la intriga le dije. Con la intriga de lo que me dijo Carlos a la mañana. ¿Qué te dijo? Y hay que aprender a conjugar, pues. Sí. Vamos a conjugar, hombre. ¿Cómo no? Con gusto. Pues, en guaraní. En guaraní, claro. ¿Usted sabe conjugar, señora? Sí, a veces sí, a veces no. Sí, ¿qué era que le dije la vez pasada? Sí, ya caro. No sé, Shea Carún, de Erecarú. Carú. Jae o Carú. Ñandé, Yacarú. Sí, ¿Después? nosotros. Ayer aclaramos que cuando decimos ñandé, entramos todos, el que habla y todos. Vamos a suponer que en esta sala estamos 10 personas, ¿verdad? Y cuando, en este caso, Claudia dice ñandé, Yacarú, las 10 personas estamos comiendo. Ahora, si en una de esas estamos 10 y Claudia habla en nombre de acá de los cuatro, Sí, los ellos. cuatro, sí. No, En ese caso, ustedes. va a ser Ore Morane. Ore. Entonces Claudia va a decir Ore Carú. Carú, Pepe Mbapo, por ejemplo. De las 10 personas, 4. Orero Carú. Sí, Orero Carú. Y las 6 personas restantes que están dentro de la sala están trabajando. Pero nosotros 4 acá comemos. Y ella va a decir el nombre nuestro, o Francesco, Neri o yo. Entonces, el nombre de los 4, yo, Ore, Pero todavía no es parte del grupo Macará. Claro. Espera, en la conjugación de Ore, sí. En Ore ella habla el nombre nuestro. En Ore ella habla el nombre nuestro y dice Ore, Rocaruja, Pepe Mbapo, puede decir Claudia. Ore en Boriajú. No, ese es Orén Boriajú, se va a referir a nosotros los pobres. Ahí hay un error. No dice Orén Boriajú la letra de la iglesia. Dice Ore Boriajú. Nosotros los misericordiosos. Sí. Boriajú. Claro. Ese es Yo siempre dije Ore en Boriajú. Orén Boriajú. Te recordarás de Nicanor Duarte Frutos cuando se había separado recién de la iglesia católica, porque la señora era de la iglesia Raíces, pero él nunca admitió que era evangélico, él nunca dijo yo soy evangélico, pero él decía la cultura de la iglesia católica desde el origen es la pobreza. Sin embargo, la iglesia cristiana, y ahí dio el ejemplo, ustedes cantan en la iglesia Ore Boriajú. Y le respondió la iglesia, no, en realidad nunca se canta Ore Boriajú. Ore Boriajú. Tal cual. Nosotros los misericordiosos. Jesucristo, Ore. Así es, La canción es así. Yo siempre dije Ore en Boriajú. No, Ore Boriajú. Si vos decís Orén Boriajú, nosotros los pobres. Ore Boriajú. Somos los pobres.